tardes a todos y a todas. Gracias a Andrea Disparte del Colegio de Abogados, al doctor Pascual Alferillo, porque siempre nos tiene en cuenta para todas estas actividades, a Mariel, que motoriza siempre todas las actividades, así que a vos, Gabriel, a la doctora Puerte, y veo un montón de caras conocidas, así que los saludo virtualmente. Y bueno, voy a compartir pantalla, como vos dijiste. Voy a ir, mientras voy buscando compartir la pantalla, voy poniendo el power. Bueno, como bien explicó Gabriel, el tema que yo elegí para esta ponencia, que seguramente será ponencia para las jornadas, es sobre derechos personalísimos. Mi idea es, como bien lo dijo Gabriel, como yo soy asesora y el tema que siempre más me aboca o me incita a estudiar es niños, niñas y adolescentes, la idea es que hoy charlemos y repensemos derechos personalísimos, sobre todo derecho a la imagen de niños, niñas y adolescentes, y las nuevas tecnologías. Les propongo que pensemos este binomio, imagen y nuevas tecnologías, en relación a los niños, niñas y adolescentes, en clave con los derechos humanos. Gabriel, yo voy hablando, vos me avisás si hay alguna situación, porque solo veo la fotito tuya de Gabriel. Perfecto, sí, adelante. Bueno. Nadia, no se ve el power, ¿eh? Ay, ¿no se ve? Yo lo estoy viendo. No, porque lo debe estar. Tenés que poner compartir pantalla, Nadia. Ay, a ver, perdón. ¿Y si lo puse, compartir pantalla? Siempre pasan estas cosas. Perdón. Debe ser la primera vez que sucede en un Zoom, no te hagas problema. No. Ahora sí. Ahí está bien. Ay, no, si lo había dejado preparado, lo había preparado todo. Bueno, ahí estaba a ver, paren que ahora no puedo ver la copita porque me sale el Zoom. Ahí está. Bueno, ahí estaba. El título que más o menos les estaba contando mientras pensé que estaba el Power, que es Derechos Personalísimos de Niños, Niñas y Adolescentes, sobre todo imagen, ¿sí?, en clave con derechos humanos, ¿sí? La idea es de repensar este derecho a la imagen de niños, niñas y adolescentes y cómo las TICs nos han venido y sobre todo en este año, en estos 2 años que venimos ya transitando la pandemia, nos han venido a mover las estanterías y a cuestionarnos muchas situaciones sobre el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información por niños, niñas y adolescentes. Para empezar a hablar o para introducirnos del tema, me interesaba traer un informe de UNICEF, no es el de este año, sino es un informe de UNICEF del 2017. ¿Por qué se los traigo? Porque UNICEF todos los años saca informes sobre temas que son de gran interés. Este año ha sido la alimentación y también hay uno sobre educación y pandemia. Y en el 2017 ya UNICEF hablaba de los niños en el mundo digital. Y nos decía que los jóvenes de 15 a 24 años son el grupo de edad más conectado, que en todo el mundo representan el 71% de personas que están en línea, en comparación con el 48% de la población total. Que los niños y adolescentes menores de 18 años representan 1 de cada 3 usuarios de Internet en el mundo, que cada vez se accede a Internet y a los entornos digitales en edades más tempranas, y que en algunos países los menores de 15 años tienen la misma posibilidad que usar Internet que un adulto de 25 años. Internet está habilitando o está alimentando lo que se llama la cultura del dormitorio. Para muchos niños, esta cultura del dormitorio implica un acceso en línea cada vez más personal, cada vez más privado y menos supervisado, ¿sí? También nosotros, y acá vi a Carlos y a Carlos Neirotti y a Marcela Ilacua, que forman parte del equipo del proyecto de investigación de ciudadanía digital que teníamos en la Champañá y que este año lo hemos renovado. Y les traje esta imagen ilustrativa de la brecha digital y de lo que representa Internet, y desde el proyecto de investigación nosotros al principio nos cuestionamos desde qué lugar nos repensamos a Internet como herramienta, ¿sí? Y hay como 2 grandes bandos desde la filosofía que dicen, bueno, Internet es un espacio de aprendizaje, es un espacio de oportunidad o es un espacio de vulnerabilidad.
¿sí? Y nosotros desde el equipo dijimos, no, veamos el aspecto positivo, el aspecto de la oportunidad que genera Internet, que genera aspectos para ir disminuyendo la brecha digital, ¿sí? Lo que implica también que una política de alfabetización digital implica oportunidades de aprendizaje, de educación, de movilidad social, ¿sí? Entonces nosotros, y a lo largo de este trabajo, yo les presento que nuestra postura es desde ver a Internet como una oportunidad. Seguramente esto genera que la debamos regular algunas situaciones, ¿sí? Que se deba regular los usos, y vamos a ir entrando en la charla, pero no desde lo negativo, desde simplemente la vulnerabilidad. Como les digo, UNICEF, quien también ha generado mucho estudio, y este año que fue el gran impacto en el 2020, el tema de educación, UNICEF sí sacó un informe sobre educación, y les traigo para no aburrirlos de estadísticas, pero sí me pareció muy importante que la brecha digital, la brecha social se marcó entre las personas que tienen acceso a los recursos digitales, tanto alumnos, alumnas como docentes, y también se marcó digitalmente, o se marcó en la geografía de nuestro país, ¿sí? Diferenciando el noroeste argentino del noreste argentino, se marcó diferenciando de las personas que tienen acceso o que asisten a escuelas privadas de las diferentes que asisten a ámbitos estatales, ¿sí? UNICEF, en el informe que es relativo a la Argentina, nos informó que en tanto la disponibilidad de computadoras prácticamente se duplica en aquellos que cursan en escuela privada respecto de aquellos que lo hacen en ámbito estatal. Y de manera similar, el 90% de los hogares con estudios o instituciones de gestión privada cuentan con acceso domiciliario a Internet, valor que desciende al 60% de los que hacen en escuelas estatales, ¿sí? Esta es una realidad y un panorama que tenemos. Pero también no podemos dejar de ver que hoy, sobre todo hoy, mírennos a nosotros, estamos dando una charla a través de entornos digitales. Para muchos niños, niñas y adolescentes, como para nosotros los adultos, Internet se ha convertido en un gran espacio público. Un espacio público en el que nosotros prácticamente podemos realizar todas aquellas actividades que realizábamos en el mundo offline, ¿sí? Podemos contratar, accedemos a la recreación, podemos comunicarnos, podemos estudiar, podemos realizar un gran cúmulo de actividades, podemos conocer personas, conocer pareja. Entonces, hoy Internet es un gran espacio público, ¿sí? En el que los niños, niñas y adolescentes también se mueven, ¿sí? Y este espacio público en donde los niños, niñas y adolescentes transitan puede generar, si nosotros no conocemos a dónde nos estamos, en qué lugares estamos transitando en este espacio público, si no tenemos las diferentes herramientas, pueden generar situaciones de vulneración de derechos, ¿sí? Y como yo les dije, había elegido el tema de derechos personalísimos en este pantallazo, y sí, y en Internet hoy exponemos nuestros derechos, ¿sí? Y derechos personalísimos, que hoy les voy a hablar, derecho a la imagen, ¿sí? ¿Cuántos niños y niñas y adolescentes postean imágenes? ¿Cuántos padres postean imágenes de sus hijos? Salidas, imágenes del colegio, diferentes imágenes, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de este derecho personalísimo a la imagen en clave constitucional convencional, ¿sí? Vamos a ir avanzando. ¿Dónde nosotros tenemos la protección? Y muchos, veo nombres, de muchos deben saber dónde está la protección sobre la base de la Constitución, obviamente, no estoy diciendo nada nuevo, pero la Constitución Nacional, nosotros, como muchos saben, en el artículo 18 y en el artículo 19, tenemos la base sobre la que se protege el derecho a la intimidad y el derecho a la imagen de las personas, ¿sí? El artículo 18 es un artículo muy valioso en nuestra Constitución, el cual nos establece las defensas, las garantías procesales, las defensas en juicio, el acceso a la justicia, la protección a la intimidad. Y el artículo 19 es el que establece el principio de reserva, ¿sí? Y les traje una frase de Nino que me parecía muy representativa de este artículo 19 y que es
también lo que nosotros hoy estamos transitando. La Constitución Nacional, explicando el principio de reserva, ni nos decía, la Constitución Nacional resguarda de la injerencia estatal algo más que la privacidad, entendida esta como las acciones realizadas en privado. La norma eje central del principio de libertad jurídica no impone una moral privada, ni un modelo de vida, ni un ideal de perfección personal diseñados por el Estado. Deja ello librado a la moral, a las convicciones y a los principios religiosos de las personas y de la sociedad civil. Únicamente interviene impidiendo o imponiendo conductas cuando éstas ofenden al orden, a la moral pública o perjudican a un tercero. Hoy, más que nunca, en relación a los entornos digitales, sigue en vigencia y sigue en práctica, y es esta la protección central del derecho a la imagen de niños, niñas y adolescentes. En el bloque constitucional convencional lo tenemos incorporado en nuestra Constitución en 1994, lo tenemos en el artículo 12 de la Convención Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana y en el 16 de la Convención de los Derechos del Niño. Yo dividí un poco sobre esto diciendo, bueno, esta clave constitucional y convencional, antes del 2015, nosotros ya sabíamos que los niños, niñas y adolescentes merecían una protección especial en clave con derechos humanos, que merecían una protección especial por ser personas en desarrollo, por ser estas personas en desarrollo, la misma convención nos decía, son personas que tienen un estado de vulnerabilidad y por eso debemos darle un plus de protección, ¿sí? Entonces, antes del 2015, en el cual tenemos nuestro Código Civil y Comercial, ya teníamos fallos en los cuales se protegía el derecho a la imagen de niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Les voy a contar dos que me parecieron interesantes para traerlos y para plantearnos el debate de la protección sobre el derecho a la imagen. Uno de Mendoza, resuelto por la tercera Cámara Civil y Comercial, la doctora Mastracusa fue una de las votantes, y era un caso muy interesante porque fue un caso en el cual, no sé si era un matrimonio o una pareja, bueno, los padres fueron a una casa de fotografía con una niña a realizarle una serie de fotografías, ¿sí? Para una remera que era para regalarle al padre, una fotografía que decía papá te amo con la cara de la niña. Bueno, esa fotografía que se tomó en la casa y que la utilizaron para una situación en el ámbito de la vida privada, la dueña de la casa de la fotografía y el editor de una revista barrial la utilizaron para hacer publicidad, sin el consentimiento expreso de los progenitores para poder publicar esa imagen, ¿sí? La Cámara, confirmando la sentencia de primera instancia, los condenó por esta responsabilidad a ambos, a la dueña de la casa de fotografía y al editor de la revista, no estoy hablando de entornos digitales, sino que era una revista de tiraje barrial, los condenaron solidariamente por el daño moral ocasionado, ¿sí? Y me interesa sobre todo esta parte de la sentencia en la cual una de las defensas de los demandados había sido que no se había causado ningún daño, que se había publicado la imagen, que había sido respetuosa su utilización, que era solo a fines publicitarios, y la Cámara deja muy en claro, ¿sí? Y se los voy a leer como para que nos quede... Ay, justo me lo tapa un poquito bueno. El legislador ha prohibido la reproducción de la imagen, ¿sí? En resguardo correlativo derecho de ella, que solo sé si se dan circunstancias que tengan en mira un interés general. Si no, es necesario el consentimiento, ¿sí? Esta es una aclaración personal y que sale de la ley. Es necesario el consentimiento. El consentimiento cede si hay una situación o una protección de interés general. Entonces es independiente la tutela al honor, a la intimidad, a la privacidad, ponderando que la ley prohíbe la publicación sin consentimiento expreso, que el medio publicitario y los dueños de la fotografía, los dueños de la casa, no son dueños de la imagen, no pueden aprovecharla con cualquier otro fin si no hay autorización expresa para ese efecto. Esa conducta es considerada negligente, ¿sí?
y esa sola transgresión habilita a la indemnización por daño moral, por la utilización de una imagen sin su consentimiento, ¿sí? Y eso me pareció muy interesante tratarlo, porque son aquellos primeros fallos que nosotros tuvimos de protección a la imagen. Este de Rosario también es muy interesante. Este sí ya tiene que ver con los entornos digitales, con Facebook, porque fue un niño que era aficionado a un club de fútbol, los futboleros sabrán más que yo, era un niño que era hincha de Newell's Old Boys de Rosario, había ido con su papá a ver el partido de fútbol. Ese se ve que era el partido en el cual podía llegar a descender el equipo de fútbol, y este niño desciende efectivamente, y el niño es fotografiado, ¿sí?, llorando, muy acongojado por la pérdida de su equipo, ¿sí? Esa toma de fotografía de un tercero fue utilizada como como si fuera, hoy digo, un sticker, pero un estandarte de burla para todos los simpatizantes del club Newell's Old Boys, y lo publicaron por las redes, y lo agredieron verbalmente, y era como la imagen de la cargada, ¿sí?, la imagen de este niño. Los padres tuvieron que iniciar una medida autosatisfactiva contra Facebook para que se abstenga en el futuro de habilitar cualquier enlace, blog, foro, grupo o espacio en el que se injurie, ofenda, agrede o vulnere o menoscabe el derecho del nombre y el honor y la imagen de este niño. Se hizo lugar en primera instancia y la sentencia quedó firme. Pero ya teníamos, entonces yo les traigo, ya teníamos esta protección antes del 2015 de nuestro actual Código Civil y Comercial, con base constitucional, convencional y en la Ley 26061. Hoy tenemos una protección y tenemos un artículo que es el que les propongo que analicemos, que es el artículo 26 del Código Civil y Comercial, sobre la base también convencional constitucional. El 16 de la Convención de los Derechos del Niño, que habla de la protección a los derechos de la imagen, el 22, que lo vamos a analizar, 52, 53 y 1170, los civilistas todos los deben saber, que es el de la protección de la imagen, protección del honor, y la posibilidad de pedir el cese y la reparación cuando se ha utilizado la imagen sin la respectiva autorización. El artículo 22 de la Ley 26061 es un artículo muy valioso, en el cual se regula una protección a la imagen. ¿Cómo decir? Es como, a mi modo de ver, imagen, dignidad y privacidad son tres derechos personalísimos que se entrelazan, ¿sí?, y que están unidos y que se los protege en cierta forma conjuntamente. Así, el artículo 22 de la Ley 26061 establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación, propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir, divulgar datos, información o imágenes que los permitan identificar directa o indirectamente a través de cualquier medio de comunicación o publicación contra de su voluntad, o sea que tenemos que el eje es el consentimiento, y la de sus padres o representantes legales, y se añaden dos requisitos que yo digo que es cuando se lesione su reputación o esta publicación constituye injerencias arbitrarias. No son requisitos excluyentes. Primero, el consentimiento, ¿sí?, es la base que veníamos estudiando, y segundo, también se puede pedir el cese cuando esta publicación de la imagen es lesiva a su reputación, a su honra, o a su vida privada o intimidad familiar. El reglamento amplía, ¿sí?, esta protección. Dice, y se amplía a los miembros de su grupo familiar, de su vivienda, de su escuela, de su apodo, sobrenombre, y cualquier otro dato que permita identificarlo. Lo más valioso, a mi modo de ver, de esta ampliación del decreto reglamentario, es que en aquellos casos, es el segundo párrafo, el segundo apartado, que dice que en aquellos casos en los cuales la exposición, difusión o divulgación a la que se refiere este objeto de reglamentación resulte contraria al interés superior del niño, podrá pedirse que cese, aunque haya mediado su consentimiento, ¿sí?
aunque haya mediado el consentimiento del niño o de los representantes legales, del adolescente y de los representantes legales, si esa publicación lesiona su dignidad, puede pedirse su cese y tiene un plus de protección especial. Como les dije, nosotros tenemos a los niños, niñas y adolescentes, tienen el mismo campo de protección que los adultos, artículo 18, 19 de la Constitución, bloque constitucional convencional, plus de protección el 22 con su decreto reglamentario, y hoy tenemos en el Código Civil y Comercial la protección al derecho a la imagen regulada en el artículo 53, ¿sí? Que nos dice que para captar y reproducir la imagen o la voz de una persona, por cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, salvo que la persona participe de actos públicos, que existe un interés científico o se trate del ejercicio regular del derecho a la información sobre acontecimientos de interés general. Eso también es muy importante, que ya lo vamos a ir desarrollando. Entonces, yo aquí me pregunto, cuando utilizamos el artículo 26, que fue el artículo que en nuestro Código Civil y Comercial vino a plasmar o a expresamente nos trajo el principio de autonomía progresiva en nuestro Código Civil y Comercial, que fue el artículo que nos habla de que si bien las personas menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, hay que ponderar el principio de autonomía progresiva. Autonomía progresiva conforme a su edad y grado de madurez, ¿sí? Y este artículo nos hace una diferencia o un quiebre, digo yo, en la edad de 13 años. ¿Por qué? Porque el artículo, como todos saben, establece que el adolescente entre 13 y 16 años puede decidir respecto a tratamientos que no resulten invasivos, y aquellos que resulten invasivos los puede decidir con la asistencia de sus progenitores. Y el adolescente de 16 años se considera como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Entonces yo me pregunto si estos principios que vienen de la bioética, este principio y esta diferenciación en la edad de 13 años, ¿sí? Nosotros en otro trabajo dijimos que, por ejemplo, para que un niño participe en un proceso judicial, puede participar autónomamente a partir de los 13 años porque su edad y grado de madurez se presume, ¿sí? Pero si tiene menos de 13 años habrá que ver, ¿sí? Habrá que el juez ponderar junto con el asesor si tiene edad y grado de madurez suficiente. Este mismo cuestionamiento nos lo preguntamos y pensamos, ¿es viable en los entornos digitales? ¿Podemos aplicar el artículo 26 como parámetro para ponderar el consentimiento de niños, niñas y adolescentes en la publicación de su imagen en los entornos digitales? Voy a hacer. En aras de ir buscando la respuesta a este cuestionamiento, busqué cuáles eran las leyes o las leyes actuales que tenemos, y nosotros en relación a la protección de datos tenemos una ley que data del año 2000, en la cual no se habla de consentimiento de personas menores de edad, ¿sí? Sino que a mi modo de ver, lo que nos podía servir para esta ponencia era la clasificación que hacía la ley de protección de datos entre datos personales y datos sensibles, y pondero yo que sobre esta clasificación de datos personales y sensibles, la imagen es un dato sensible. Es un dato sensible que representa a la persona porque es un derecho personalísimo y que para publicitarla se requiere que la persona dé su consentimiento concretamente para tal acto y para tal fin. En la ley, como les digo, en la ley de protección de datos no tenemos referencia al consentimiento de las personas menores de edad, sí lo tenemos en el proyecto de reforma que data del año 2018. Este proyecto es bastante similar a lo que propone la Unión Europea, que también se los traje para que ustedes, para compartirlo y para que lo estudiemos, y en el proyecto de ley sí se hace una diferenciación, se marca un quiebre en la edad de 13 años de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué nos dice este proyecto?
que es válido el consentimiento de un niño, niña, adolescente cuando se aplique al tratamiento de datos vinculados para servicios de la sociedad de información diseñados específicamente para ellos, como son cuestiones relativas a la educación, que en estos casos el consentimiento es lícito si el menor tiene como mínimo 13 años, marca el quiebre en los 13 años. Si tiene menos de 13 años, tal tratamiento se considera lícito si el consentimiento fue otorgado por el titular de la responsabilidad parental o la tutela sobre el niño o niña y y en la medida que se lo dio o se lo autorizó, únicamente para ese dato y también para esa utilización específica. Y también centra la responsabilidad, ¿sí?, en aquellas empresas que utilicen estos datos, ¿sí? El responsable del tratamiento debe realizar esfuerzos razonables para verificar que el consentimiento haya sido otorgado por el titular de la responsabilidad parental o la tutela, teniendo en cuenta las posibilidades para hacerlo. ¿Cómo tenemos nosotros regulados? Ustedes en este tiempo de pandemia, nuestros hijos y hijas utilizaron mucho más Internet. Google tiene una regulación también específica que la podemos encontrar, que es acorde a la ley COPPA, que es una ley de Estados Unidos. Tengo muy mal inglés, así que no les voy a decir las siglas. Y esta ley establece también la edad de 13 años como quiebre, ¿sí? Establece un sistema que se llama Family Link para que los adultos, o sea, una persona a partir de los 13 años se puede crear una cuenta en Google. De menos de esa edad, tiene que hacerlo a través del Family Link, que establece una especie de control parental. Y a partir de los 13, ya el adolescente va a poder administrar su propia cuenta. Y diferencia, de acuerdo a la idiosincrasia de cada país, establece diferentes edades. Si ustedes pueden ver acá, un dato de color o de interés, que quizás nosotros en lo que es Latinoamérica, como que son edades más bajas, y en lo que es Europa, las edades van un poco más en aumento. Y eso está en consonancia con el Reglamento General de Datos de la Unión Europea, el que establece la edad para dar este consentimiento en 16 años, ¿sí? Y dice, se establece que los Estados miembros podrán establecer una ley inferior a tales fines, o sea, inferior a 16, pero nunca inferior a 13 años, ¿sí? Y también establece la responsabilidad de las empresas en cuanto a la toma de este consentimiento de niñas, niñas, adolescentes en los entornos digitales. También les traje la Carta de Derechos Digitales de España, que el otro día en el seminario de nuevas tecnologías, que está en la Universidad Nacional de Cuyo, tuvimos una disertante, Paloma Danesa, quien ha sido una de las expertas en redacción de esta carta, una experta en redacción de esta carta, en la cual está sometida a consulta popular, o sea, no es una ley, pero también establece esto de la responsabilidad de los progenitores, ¿sí? De los progenitores, los adultos o las personas que tienen a su cargo personas menores de edad, para el uso equilibrado y responsable de los dispositivos, de los entornos digitales, de todo lo que hace a los servicios de la sociedad de información. También establece responsabilidad en los centros educativos y también establecen prohibiciones de prácticas de perfilamiento de personalidad de los niños, niñas y adolescentes con el uso de estas herramientas digitales o entornos digitales. Con todo este andamiaje, yo me pregunto y digo, bueno, la imagen de los niños, niñas, adolescentes, hoy tenemos una realidad y puede ser cuando se exponen en los entornos digitales o cuando sí, puede ser vulnerada por el mismo niño, ¿sí? Ahora les voy a contar un caso de Bariloche, puede ser vulnerada por terceros, como vimos el caso de Rosario, como vimos el caso mismo de Mendoza, en que un tercero capte la imagen de este niño y la utilice, y puede ser también vulnerada por los progenitores, por los mismos progenitores, y ahí tenemos el fenómeno de Sharenting,
que de ese no vamos a hablar, los invito para que ingresen, para que nos acompañen en la clase que va a dar el doctor Eduardo Molina Quiroga en el seminario. Paso el chivo otra vez. Pero bueno, tenemos que la imagen de los niños, niñas, adolescentes puede ser vulnerada desde varios lugares. Por el mismo niño que publicó su imagen, que la expuso en los entornos digitales y que luego quiere sacarla y no puede, por terceros o por los mismos progenitores. Entonces, les voy a contar algunos casos que siempre es interesante llevarlo a la práctica. Nosotros, un caso muy interesante fue el año pasado, sucedió en Bariloche, en el cual los progenitores de un adolescente solicitaron a un juez que dicte una medida cautelar para detener el ciberbullying que sufría su hijo. Ellos en su demanda cuentan que cuando su hijo era pequeño, 8 años, creó una cuenta de YouTube, denunció un correo electrónico, realizó una contraseña y empezó y subió todos videos acorde a su edad. En la pandemia y en los momentos de encierro, el niño empezó cada vez a sentirse más retraído, los padres empezaron a notar conductas diferentes en el joven, y cuando fue que les contó que estaba recibiendo burlas permanentes de sus progenitores. Ellos intentaron ir por la vía de YouTube, de eliminar la cuenta y eliminar los videos, y el niño no se acordaba la clave, no se acordaba el correo. También en esto, y es una de las reflexiones, el rol del adulto en la construcción de esta identidad digital, ¿no? Entonces no quedó otra más que acudir a la justicia para que a través de una medida autosatisfactiva, ¿sí?, se ordenara a la compañía de YouTube, ¿sí?, que eliminara, ¿sí?, todos los videos individualizados y que se comuniquen, institucionalmente con YouTube para ese fin, ¿sí? Porque acá se estaba vulnerando, el niño era víctima de ciberbullying, de una conducta que él mismo generó. O sea, él mismo subió los videos, en ese momento, pienso yo, no habrá estado acompañado por sus progenitores o pareció algo gracioso, y luego, pasado un tiempo, esto le generó una situación de perjuicio a su persona y a su dignidad. Otro caso también interesante, que no hacen sí a los entornos digitales, pero bueno, hoy podemos ver Telefe y ver, perdón por el chivo, pero hoy podemos ver televisión a través de plataformas de streaming, plataformas digitales. Este también me pareció muy interesante para compartirlos con ustedes, y fue una demanda interpuesta por los progenitores de una niña, que les cuento los hechos. La niña había ido a un casting en la cual le habían tomado una fotografía, ¿sí?, a casting, o sea, había ido como a una empresa de casting, se le toma la fotografía, y esa fotografía luego es utilizada por la productora de Cris Morena y emitido por Telefe en el programa Cans y Ángeles, representaba a un personaje que había fallecido. Cuando la niña vio en televisión su imagen utilizada como representando un personaje muerto, fallecido, esto le generó una gran angustia a la niña. Primero, porque la imagen fue utilizada sin su consentimiento y sin el consentimiento de sus progenitores. Segundo, le generó un daño patrimonial porque fue utilizada tampoco sin el pago que representaba el utilizar una imagen, y también le generó un daño moral porque había quedado fuera del casting para la niña, y también porque las burlas que generó y el conflicto para la niña de representar a un personaje muerto, ¿no?, fallecido. Entonces, en este fallo, que es súper interesante, que les voy a facilitar el material a la gente del colegio, nosotros tenemos que se dijo, se le adjudicó responsabilidad al productor del programa televisivo por no tomar los recaudos pertinentes para obtener el consentimiento de la persona cuya imagen se estaba utilizando. Responsabilidad al canal de televisión porque tampoco corroboró y tuvo un accionar negligente. Se le consagró a la niña, o se le reconoció daño patrimonial, y también se le reconoció daño moral. Si bien, aclaro, el fallo es del 2015, como los hechos habían sido con el Código Civil y Comercial,
se aplicó la ley del Código Civil, el Código de Deberes. Y también fue muy contundente, ¿sí?, la doctrina del fallo, en que dice: la simple reproducción no autorizada de la imagen afecta un derecho que se protege con la ley y genera un daño moral o espiritual representado por el disgusto que avasalla la propia personalidad de, en este caso, la niña que no había participado. Entonces, fue un fallo que me parecía interesante compartirlos y tratarlo con ustedes. Otro fallo que tenemos, como voy de tiempo, ¿no? ya me queda poquito, voy terminando. Otro fallo que también tenemos en nuestra provincia y que fue muy interesante, resuelto por la Cámara Federal, fue interpuesto por un padre en representación de sus hijos contra la red social Facebook, ¿sí?, a fin de que se eliminaran publicaciones y uso de la imagen y del nombre de sus hijos. En primera instancia se acogió y en la Cámara, si bien se hizo lugar, se ordenó al progenitor individualizar las direcciones concretas en las que se hacía esta utilización de la imagen con tonos agresivos o burlescos hacia las personas menores de edad. Este fallo es muy interesante y es muy rico, y también paso el chivo del seminario, porque vamos a tener a la abogada que participó, que fue la que hizo la demanda como disertante en el seminario. Es muy interesante porque se plantea el tema de la jurisdicción, ¿sí? Y queda en claro que, si bien, porque uno dice, bueno, demandar a Facebook, red social, bueno, Facebook tiene una sede en Argentina, y Facebook Argentina está legitimada pasiva para ser destinataria de la medida autosatisfactiva tendiente a eliminar fotografías de menores, ¿sí?, de niños, niñas, adolescentes, ya que su reubicación en el país importa un total sometimiento a la jurisdicción de las leyes argentinas, y la ausencia de regulación no puede ser impedimento para no cumplir las mandas judiciales. Me pareció muy interesante tener esto en claro. También se analiza que el derecho a la libre expresión en los perfiles de una red social no es absoluto, su límite es la afectación de derechos a terceros, ¿sí? Puede ser que la imagen de los niños, el progenitor la subió quizás compartiendo un momento lindo, pero si esa imagen luego es utilizada para hacer burlas, para perjudicar su honor, y perjudica sus derechos, ¿sí?, este derecho no es absoluto y hay que ordenar su cese porque se viola su intimidad. En la demanda, esto se había como solicitado que se evitara publicaciones a futuro, y ahí la Cámara dijo: no, nosotros no podemos irnos a pedirle a Facebook un control preventivo y discrecional hacia el futuro de los contenidos que eventualmente se pudieran afectar, ¿sí? Si no, no se puede como hacer una prevención o poner en el motor de búsqueda esta obligación, sino que cuando sucede el hecho sí se puede ordenar su cese. Me pareció muy interesante estos fallos para abrir el debate, para abrir a todos los que están y que vamos a participar en las jornadas, pensar en ponencias, ¿sí? Y en todos estos fallos también una de reflexión, y que hace tiempo se viene debatiendo, es el rol de los adultos, ¿sí? El rol de los adultos como acompañamiento y parte de la construcción de la identidad digital de los niños, niñas y adolescentes. Ya en el memorándum de Montevideo, en el 2009, que fue un seminario que se realizó en Montevideo sobre el cual se debatía el rol de los niños, niñas, adolescentes y las redes sociales, se hizo mucho hincapié en el rol de los adultos, en acompañar en esta construcción de una identidad digital responsable. También tenemos muchos documentos y guías de sensibilización sobre la convivencia digital saludable, sobre lo que implica la huella digital de los niños, niñas y adolescentes, y creo que como Estado el Estado debe pensar en una política seria de alfabetización digital de niños, niñas, adolescentes y de los adultos también, para que podamos cumplir un rol de acompañamiento en la construcción de esta identidad. El resignificar
que la huella digital, que lo que uno ingresa en los entornos digitales, la imagen, los videos o lo que comparte, va a ser algo que nos va a acompañar durante nuestra vida, que Internet es un espacio público, ¿sí? Entonces que seamos responsables con lo que publiquemos nuestro y de otros, ¿no? Y por último, les acerco mis conclusiones que serán conclusiones para pensar en un próximo debate, ¿no? Como les venía diciendo, ¿qué rol va a cumplir el Estado como ejecutor qué rol queremos que cumpla el Estado como ejecutor de políticas públicas, de regulación, de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales? Tener en claro que el mundo online es un espacio público. Tenemos que pensar en una regulación de las plataformas. Ya en Argentina nosotros tenemos una ONG que se llama Grooming Argentina, que ha regulado el uso a través de TikTok, está previendo una regulación para la edad de 13 años y para evitar situaciones y el delito de grooming. Tenemos que pensar en esta política de alfabetización digital para adultos y para niños, y como les dije, también replantearnos qué rol tenemos los adultos, ¿sí?, en el acompañamiento de nuestros hijos en la construcción de la identidad digital. Creo que he sido justo con el tiempo, me merezco las felicitaciones de Mariel, y más que les dejo a todos, les doy muchas gracias, gracias por invitarme a participar, y bueno, y espero que esta charla sirva de puntapié para pensar ponencias, para que debatamos en las esperadas jornadas de derecho civil y de derecho civil del año que viene.